Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todas las noches en vivo, en directo, aquí en la red. Esta vez vamos a hablar con el diputado, quizás últimos momentos de diputado, porque le falta tiempo todavía, pero no era la repostulación. Ya le vamos a preguntar Pedro Brown, que es parte de Amplitud. ¿Cómo está, diputado? Y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Beatriz, y muchas gracias por la invitación. Es raro hacer esta pregunta, pero ¿por qué no repostula al Parlamento? Y lo digo raro porque no es habitual que los diputados tomen esas decisiones. La verdad que nace de una convicción que yo siempre he tenido, o sea, parte del discurso que yo he tenido permanente desde que asumí como diputado, de que yo creo que los políticos no tienen que ser de carrera, que los políticos tienen que tener un tiempo acotado. Perdón, pero ¿no es político uno siempre? No, a ver, en el cargo. Evidentemente que uno va a seguir en política, yo voy a seguir participando en mi partido, en una segunda o una tercera línea. No quedarse pegado en el Parlamento. Pegarse en el cargo, porque en definitiva cuando uno representa, porque al final uno tiene un cargo de representación, y uno puede estar representando siempre, en algún momento también tiene que estar siendo representado, porque la política hay una pequeña burbuja, no sé tan pequeña, no, yo creo una gran burbuja. Al final nos relacionamos entre políticos, estamos todo el día conversando de política y creemos muchas veces que tenemos todas las soluciones. Y creo que cuesta, cuando uno está en ese entorno, mantener siempre esa sintonía fina que se requiere con los electores, que son los ciudadanos, que al final de cuentas es para lo que estamos en el Congreso. Y por lo tanto yo siempre he tenido esa convicción, siempre he peleado porque se limite la reelección. Aprobamos ese proyecto ya hace alrededor de 5 años, yo creo que hay que perfeccionarlo, pero está aprobado en la Cámara de Diputados y lamentablemente no ha habido las ganas de impulsarlo. Entonces, cuando uno tiene esa convicción, ya ha predicado respecto de eso y ha dicho permanentemente que así debe ser. Por otro lado, en Amplitud nosotros nos autoimpusimos una reelección en cada cargo cuando nos eligiéramos por Amplitud. Entonces sería bastante raro que nosotros pongamos esa condición y yo no la cumpla por distintas razones. Ahora, usted dice algo que es cierto. Usted hoy día es parlamentario de Amplitud, que es un partido nuevo. Y eso no significa una responsabilidad distinta o particular, porque yo entiendo lo que usted dice, y efectivamente si hay un compromiso, lo que uno tiene que hacer es seguir mínimo el compromiso que toma de poner un límite a la reelección. Pero usted pertenece a un partido nuevo, y si usted no va a la reelección, si Joaquín Godoy, que al parecer tampoco va a ir a la reelección, el partido se puede quedar sin diputados. Y eso afecta a un partido. Entonces, ¿no hay una responsabilidad mayor o una responsabilidad distinta a lo mejor para así repostular? A ver, yo soy un convencido que si un partido político depende de 2 o 3 personas, que fuimos los que lo fundamos, los que tenemos hoy día un cargo, quiere decir que a lo mejor va a sobrevivir una elección, pero no va a sobrevivir la siguiente, porque en algún minuto uno va a dejar su cargo. Y el desafío está en ser capaces de darle la oportunidad a gente que hoy día tiene las ganas, que son los que realmente pueden demostrar que desde Amplitud podemos hacer las cosas distintas. Porque hoy día tenemos mucha gente profesional, gente de distintos ámbitos y de distintas áreas sociales, culturales, etcétera, que no han participado en política, no tenían un espacio y hoy día lo tienen en nuestro partido y que quieren presentarse en las próximas elecciones. Y uno dice, bueno, lo lógico es que quien tiene un cargo tiene la primera posibilidad. Pero yo también hace 8 años, cuando llegué a la política, yo no había participado, ni siquiera en el centro alumno de la universidad, no tenía ninguna vinculación con la política y pude presentarme, pude hacer una campaña, pude presentar mi idea y resultar electo. Yo no creo que sea una persona muy especial o muy distinta a las otras o a los otros liderazgos que hoy día nosotros tenemos en Amplitud y que pueden presentarse en la próxima elección. Ahora, ¿no considera usted que con esta decisión, y yo insisto, no se la estoy cuestionando en el sentido de hacerlo responsable, yo entiendo perfecto el planteamiento que usted hace, pero con la decisión que usted toma, con la decisión que toman a Joaquín Godoy, ¿no le dan un golpe a su propia colectividad muy duro? Porque yo entiendo lo que usted dice, lo deseable es que los partidos puedan sobrevivir con una fuerza de militantes importante, pero hoy día los partidos están muy desacreditados en Chile. Ustedes han logrado conformarse como un partido político con todo lo que eso cuesta y lamentablemente cuando no hay parlamentarios en esos partidos es un partido que va perdiendo visibilidad, no está en la discusión pública, a lo mejor porque tenemos una mala forma de cubrir política en los mismos medios de comunicación, que andamos detrás de los parlamentarios, en fin, pero insisto con la pregunta, usted y el diputado Godoy no terminan entrándole una puñalada a Amplitud al decidir no repostularse. A ver, yo creo que evidentemente que es difícil porque se resultaría más fácil que nosotros nos reeligiéramos probablemente que alguien que llega nuevo. Es evidente que es así. Pero yo creo que le estamos dando, o sea, si logramos pasar esta valla y si efectivamente logramos elegir nuevos parlamentarios, sí le vamos a dar mucha viabilidad al proyecto y le vamos a dar mucha credibilidad.
porque lo que estábamos diciendo desde un principio cuando nos conformamos era cierto y estamos cumpliendo lo que nos fuimos comprometiendo. Pero si nosotros la verdad decimos, bueno, hay que mantenerse porque el partido tiene que sobrevivir sí o sí, y lo más importante es mantener esa cuota de poder en el Congreso, y por lo tanto nosotros no vamos a cumplir con nuestros propios compromisos, creo que rápidamente nos empezamos a igualar al resto de los partidos. Y por lo tanto, hoy día cuesta diferenciar si del momento que nosotros nos conformamos, y ahí yo siempre tengo una autocrítica que creo que a lo mejor nos conformamos demasiado rápido y nos deberíamos haber mantenido un rato más largo, a lo mejor como movimiento, convergiendo en ideas para luego convertirnos en partido político. Pero del momento que ya somos, si hacemos las mismas cosas que hacen el resto de los partidos políticos, evidentemente que la diferencia es ninguna. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad. Y yo sé que es más difícil, pero por otro lado, si apoyamos y buscamos buenos candidatos, que los tenemos, vamos a poder dar una señal muy diferente a lo que hacen los partidos tradicionales. Y creo que ahí es donde nosotros nos jugamos el futuro. Ahora, no va a haber binominal para la próxima elección. Los distritos, en el caso de los diputados, crecen. El suyo, de hecho, crece y enormemente. ¿Eso les plantea a ustedes hay un escenario distinto donde Amplitud compite de otra manera? Bueno, es un escenario diferente que da la posibilidad de que un conglomerado distinto, digamos, nuevo, como es en el caso de este Sentido Futuro, con Ciudadanos, con Red Liberal, tenga la posibilidad de competir. Con el binominal no había ninguna posibilidad de competir. Si nunca salió un parlamentario electo fuera de los dos grandes conglomerados, salvo honrosas excepciones de los 900 y tantos parlamentarios del año 90 a la fecha, entiendo que hay 10 o 11 que se eligieron fuera de los dos grandes pactos, digamos. Y yo creo que aquí hay una oportunidad única para que nuevos liderazgos puedan llegar al Congreso. Porque pasa una cosa que es bien especial. Por un lado, en general no se reelige por distintas razones, porque pierden la elección, porque se van al Senado o porque no se presentan nuevamente. Ha sido históricamente el orden de el 30%, o sea, 40 parlamentarios que no van, quedan 80 que se reeligen. Pero además, hoy día tenemos un aumento parlamentario. O sea, casi la mitad del Congreso, de los 70, 75 parlamentarios van a ser nuevos. Entonces, hoy día hay una oportunidad muy especial para que las personas nuevas puedan ingresar sin tener que tener esa competencia tan descarnada con los incumbentes. Y por lo tanto, ahí nosotros también tenemos una esperanza de que estos nuevos liderazgos puedan llegar al Congreso. ¿Esto no significa que hay una desafección suya con Amplitud? No, yo sigo participando del partido, pero evidentemente que también han habido situaciones que a uno le hubiesen gustado que sean distintas. Yo lo planteé y lo he dicho, que veo que es compleja también la elección parlamentaria sin el paraguas presidencial. Ese es un tema que evidentemente complica. ¿Cómo se dio esa discusión? Porque, a ver, Amplitud se arma y la verdad es que uno tiene en su cabeza, más allá de que hay militantes y evidentemente se armó como partido, a las personas que uno ve habitualmente por Amplitud. Ustedes dos con el diputado Godoy, antes la diputada Carla Rubilar que renunció, y la senadora Lili Pérez. Entonces, y se tiende a personalizar por la forma, a lo mejor en que, insisto, los medios cubrimos a los distintos partidos políticos. Se unen con Ciudadanos, que es el movimiento de Andrés Velasco, y con Red Liberal también, y la idea es armar una plataforma que se ubique en una especie de centro, y ustedes son bien, siempre precisan ese concepto. ¿Por qué? ¿En qué momento se dio la discusión y finalmente no se intentó llevar a un presidenciable? A ver, lo que pasa es que no basta con querer llevar, también tiene que estar los candidatos, y por otro lado tiene que estar la disposición de los candidatos a ir. Y los dos liderazgos naturales que nosotros teníamos, que eran, creo que los evidentes, para pensar incluso que podíamos tener una elección primaria, que hubiese sido sumamente interesante. Que Lili Pérez y Andrés Velasco. Ellos tomaron una decisión que es ir al Parlamento, al Congreso, al Senado. ¿Y esto fue una discusión abierta? ¿Se dio una discusión abierta en ese sentido o se descartó de entrada porque el interés tanto de Lili Pérez como Andrés Velasco era más bien quedarse en el Senado? Lo que pasa es que también en el caso, y nosotros tenemos una discusión obviamente más profunda y más completa en el caso de Amplitud con la senadora Lili Pérez, por ser parte del partido. Ella puso en el equilibrio, y son las razones que ha dado, el tema de que hoy día tenemos un solo senador y que ella va a ir a la reelección porque es su primera reelección. Pero claro, es una razón que es sumamente atendible, pero por otro lado, creo que el próximo año se va a tratar de la elección presidencial. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una debilidad, que hay que reconocerla, porque el debate de ideas, de lo que queremos construir políticamente hacia adelante, lo que le estamos planteando al país, por qué nos diferenciamos de la nueva mayoría, por qué nos diferenciamos de Chile Vamos, y qué es lo que nos hace diferente a estas alternativas tradicionales, nos va a costar mucho instalarlo,
porque el debate central está en la presidencial y no en las parlamentarias. Las parlamentarias son anexas y secundarias a la elección presidencial. Entonces ahí, lamentablemente, no pudimos levantar tampoco otro liderazgo, porque si hubiese aparecido o surgido otra fuerza, otra persona, digamos, que nos podría haber representado, evidentemente que no tendríamos este problema, pero hoy día no lo tenemos. No se pierden las esperanzas, todavía las inscripciones a la presidencial todavía queda y por lo tanto... Quería preguntar eso, si había algún otro nombre y si efectivamente ustedes se lo pusieron directamente a Lili Pérez y ella dijo que no. Pero no me responde ahora, diputado, tenemos que hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera, ya volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con el diputado de Amplitud, Pedro Brown. Diputado, quedó una pregunta pendiente. ¿Ustedes le plantearon directamente como parlamentario o como parte de Amplitud a la senadora Lili Pérez que pudiera encarnar una candidatura presidencial? Bueno, siempre lo conversamos y era una posibilidad muy latente y yo creo que también bien querida por la gran mayoría de los militantes. Pero ella hizo su planteamiento y la verdad que se respeta esa decisión, porque igual como yo hoy día estoy tomando la decisión de no ir a la elección o a la reelección, también por las propias condiciones que nosotros mismos nos fijamos dentro de Amplitud, pero a ella también se la tenemos que respetar. Puede ser que no es lo que más le gusta a uno, pero nadie puede forzar, porque una candidatura presidencial, la verdad que también es algo bastante trascendente y no puede ser si uno tiene la convicción absoluta de ir a competir. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos un poquito amarrados, no es poco lo que se puede hacer, o sea, uno no puede forzar a alguien a hacer lo que no quiere. Ahora, diputado, por lo que usted mismo nos ha dicho, usted hace varias autocríticas o críticas internas a cómo ustedes han desarrollado todo este proceso en Amplitud. Lo primero que dijo es que a lo mejor le faltó más tiempo para ir armando un volumen, una discusión distinta antes de convertirse en partido, y lo mira ahora con el tiempo, como una crítica o autocrítica. Y lo otro que menciona es esto, del no tener candidato presidencial. Estas dos cosas que les pasaron, ¿puede provocar que Amplitud se parta, se disgregue, termine como partido político? Yo creo que no, porque cuesta mucho llegar a ser un partido político. Entonces, el recolectar la firma y en cada región donde se logró esa meta, la verdad que es muy difícil que la gente diga, bueno, ahora me deshago de ese esfuerzo. Cuando ha costado tanto y algo que uno ha creado, digamos, y ya ha logrado instalar, es muy difícil. Evidentemente que el próximo año va a ser un año complejo, pero los proyectos políticos no son a la primera elección. Y por eso yo decía que a lo mejor los tiempos nosotros los apuramos, porque uno cuando está en política, la verdad que lo apuran siempre las elecciones. Venían las elecciones municipales, después vienen las elecciones parlamentarias. Pero a lo mejor no necesariamente teníamos que enfrentarlas como partido político. Podíamos enfrentarlas como... ¿Fue un error hacerlo para las municipales, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando ya nos concentramos en nosotros tuvimos un primer año donde estuvimos muy presentes en la agenda pública, instalando ideas, propuestas, estando muy presentes en el debate. Pero una vez que nos pusimos a recolectar firmas, la verdad que todas las energías se van en eso y al final un poco estuvimos desapareciendo. Entonces, todo el proceso que requería de mucha convicción y que la gente entendiera realmente qué es lo que estábamos planteando y lo conociera, se fue diluyendo. Entonces, yo creo que faltó tener una base más sólida en cada una de las regiones, haber instalado con más fuerza lo que nosotros queríamos plantearle al país hacia adelante y después de eso habernos constituido como partido. Quizás hubiese sido más fácil y quizás no hubiese servido para atraer más gente para presentarnos en una primera elección, que era muy difícil. Si presentarse en una primera elección, yo creo que ya es un logro haberse presentado a la primera elección. Y lo que pasa es que después, los resultados que tuvimos, obtuvimos 2 alcaldes, muy pocos partidos nuevos obtuvieron alcaldes, tenemos 19 concejales, pero la sensación que queda, porque al final esto no importa cuál es el número, no importa si es lo que uno esperaba o no esperaba, y al final cuál es la sensación que queda. Y la sensación es que nosotros no irrumpimos con fuerza. Y eso al final cuesta darlo vuelta, cuesta revertirlo, cuando de alguna manera la ciudadanía se queda con una sensación después de una elección. Y ese es el riesgo que uno tiene cuando quiere enfrentar inmediatamente una elección y no se da la pausa de decir, oye, pasemos en esta, vamos a la siguiente. Pero bueno, eso ya es historia, lo hicimos de esa manera y yo creo que nos sirve como aprendizaje para entender que hacia adelante no tenemos que pensar que los procesos son para 6 meses, sino que estamos pensando en cómo construimos un proyecto político, como te decía antes, de largo plazo. Diputado, ¿y hay odiosidad por parte de Chile Vamos y algunos partidos, específicamente algunos dirigentes de Renovación Nacional, otros incluso de la UDI? Se lo menciono porque, a ver, han tenido roces. Fue complejo el momento que ustedes renunciaron a Renovación Nacional e integraron
una amplitud, hubo hartas descalificaciones de por medio, en fin. Pero ayer en el diario La Segunda se hace una lectura y se pide lectura de lo que pasa con amplitud, porque tenía un poquito esa mirada a la nota, así como qué pasa con amplitud, y se le pedía a distintos gente de sectores políticos su análisis, y la verdad es que la mayoría de los análisis era que no sobrevive, que no dura más, que se acabó, que es un proyecto fallido, en fin. La única persona que sale en defensa de alguna manera de amplitud es Sebastián Sichel, que es parte de Ciudadanos, digamos, que es parte del conglomerado en que están. Entonces, ¿cómo toma eso? ¿Hay odiosidad por parte de Chile Vamos? Hubo roce, evidentemente, pero eso ya se había terminado. Hay una buena relación hoy día, no solamente con Chile Vamos, también con la nueva mayoría. Pero evidentemente que hay ciertos grupos que no les gusta que proliferen, aparezcan nuevos partidos políticos y romper este status quo que habíamos tenido por tanto tiempo con este binominalismo, no solamente físico, sino que también mental que existe en nuestro país. Como si esto todo fuera blanco-negro, un carosello permanente en la política. Y eso incomoda porque al final de cuentas no quieren que aparezcan nuevos actores porque les van quitando su cuota de poder, y al final los partidos políticos no quieren tener competencia adicional porque les complica las cosas. Y yo creo que, refiriendo a la propia entrevista a La Segunda, eso de odiosidad había terminado mucho y aparece una persona que la odiosidad la trae permanente, porque... ¿Quién es? Carlos Larraín. O sea, es lamentable. Que fue presidente de Renovación Nacional. Sí, es lamentable la declaración que hace ayer, porque yo entiendo el análisis del resto. El resto son académicos o políticos que dicen cuál es la mirada que ellos tienen respecto del futuro, y me parece que es legítimo los que creen que nos va a ir mal, habrán otros que piensan que nos va a ir bien, y nosotros tenemos que demostrar lo contrario. Pero una persona que dice que esto está digitado, que fue digitado del segundo piso y que fue toda una operación para cambiar la Constitución y una serie de cosas que pone en ese artículo de La Segunda, es bastante trasnochado. O sea, realmente parece que su paso por Punta Arenas lo hizo desconectarse absolutamente de la realidad y una capacidad de inventar, y yo no lo entiendo, porque vuelve a achacarle responsabilidades, más allá que nosotros hoy día no estemos en Chile Vamos, que Sebastián Piñera no sea nuestro candidato, porque nosotros no estamos en ese conglomerado, pero llega a achacarle cosas que no son verdad. Entonces uno dice, ¿por qué alguien puede llegar a inventar una cosa como esa? Y son las cosas que a veces terminan agotando de la política, cuando se usan recursos que no tienen ningún sentido, porque son absolutamente falsos. Absolutamente falsos. Diputado, usted toca el tema presidencial, lo estábamos tocando antes, en el sentido que ustedes no llevan candidato presidencial. ¿Cómo van a decidir por quién votar en las próximas elecciones? No va a ser tan fácil. Lo primero es que uno no pierde la esperanza de que tengamos nuestro candidato para la primera vuelta. Y después de eso, yo creo que... ¿Tiene alguien en mente? No, por el momento no. Porque los que tuve en mente ya tomaron una decisión y se respeta. Pero la verdad que lo primero que uno piensa es en cuáles van a ser las propuestas que van a haber. Porque hoy día tenemos nombres arriba de la mesa. Y tenemos solo precandidatos, ninguno que sea candidato efectivamente, pero no tenemos ninguna propuesta ni ningún proyecto real de lo que se va a hacer. Entonces uno dice, bueno... no, es cierto, pero uno a Ricardo Lagos... Pero no conoce su sensibilidad. Sí, no. Uno a Ricardo Lagos lo conoce, ¿no? Uno a Sebastián Piñera lo conoce, fueron los dos expresidentes. En el caso mío yo voté por ambos, así que tengo esa... ¿Cómo votó en algún momento por Ricardo Lagos? Sí, el año 99. Ya. Por Sebastián Piñera. ¿Y usted era de Renovación Nacional y votó por Ricardo Lagos? Yo ingresé a Renovación Nacional el año 2009 cuando fui candidato a diputado. Pero siempre ha sido, perdón, de puro metida, digamos, pero siempre ha sido más bien de derecha o no tenía muy definido su camino y por eso votó por Lagos y después por Sebastián Piñera, y fue diputado por Renovación Nacional, hoy día de Amplitud. Siempre me identifiqué con el centro político y siempre aspiré desde joven a que se generara una fuerza en el centro bastante más real de lo que existía, y no esta cosa tan, no vamos a decir bipolar, sino que binominal que hay en Chile de izquierda y derecha. Y por lo tanto tuve permanentemente un voto bastante cruzado entre gente de la nueva mayoría y principalmente en la Alianza por Gente de Renovación Nacional. Y eso fue una constante. Fui eligiendo las personas que más me parecían que eran la idónea en los distintos cargos en su debido minuto. ¿Y hoy día quién se acerca a Amplitud? Y se lo pregunto, yo entiendo lo que dice, pero a ver, todos más o menos conocemos el domicilio que tiene cada uno de los candidatos, ¿no? Lo tenemos claro, pero no está claro cuáles van a ser las fuerzas predominantes. Porque el Ricardo Lagos del año 99 pareciera ser distinto al Ricardo Lagos que vamos a conocer ahora, porque él nos dice que, a lo mejor por un tema de que tiene que asegurar sus votos duros, pero al igual que Alejandro Guillé, nos dicen de la nueva mayoría que van a continuar profundizando la obra de este gobierno. Y la obra de este gobierno en particular no ha sido buena.
O sea, yo creo que parte de la miopía política y esa burbuja que hablábamos antes es pensar que yo tengo la razón y que el 80% de los chilenos está equivocado al decirme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Entonces, si voy a profundizar en eso, la verdad que me parece que es un error grande. Entonces, cuando si esa va a ser la línea conductora, profundizar en los errores que se han ido cometiendo en este gobierno, entonces yo evidentemente que no hay ninguna posibilidad de pensar en apoyar a un candidato como ese. Ahora, el que ha dicho que no va a continuar esto es Sebastián Piñera. Pero, más allá del aprecio que yo le tengo, que yo lo apoyé en su primer gobierno y trabajé firmemente para que él saliera electo, hoy día hay que ver cuáles son las fuerzas que predominan dentro de Chile Vamos. Porque no basta con que haya una figura que pueda ganar la elección, sino que cuál va a ser ese programa de gobierno. Y cuando el partido mayoritario, el partido más grande de Chile Vamos, su nueva presidenta nos dijo hace pocos días que hasta cuándo esto de la centro derecha, que lo que se necesitaba es que Chile Vamos fuera más de derecha, porque eso fue lo que ella dijo literal. Entonces eso también acá, nos aleja de la posibilidad de también apoyar eventualmente o en primera vuelta o en segunda vuelta a un candidato de Chile Vamos. Para ustedes desde Amplitud, entonces Chile Vamos sí se inclina mucho más hacia la derecha más dura o más extrema, si queremos, hacia la UDI. Es que ahí es donde eso hay que ver quién es el candidato y cómo se alinean las fuerzas, porque evidentemente que hay también, no sé, Evópoli nos plantea una centro derecha muy distinta a la que nos plantea la UDI, pero hay que ver quién tiene una fuerza de atracción más grande, si es hacia el centro político o es a la derecha, y eso es lo que uno tiene que tener claro y poder analizar antes de poder definir cualquier apoyo eventual si es que nosotros no tuviéramos candidato presidencial. Ahora, ¿lo van a definir como Amplitud o la idea es definirlo como conglomerado, incluyendo a Ciudadanos y Red Liberal? Lo que pasa es que idealmente lo primero es poder definirlo como partido, porque yo creo que las libertades de acción, más allá que el voto es secreto, son sumamente complejas, porque si un candidato parlamentario apoya a un presidencial y el otro al del lado en la misma lista, la verdad que se diluye un poco el proyecto político, tiene poca consistencia. Por lo tanto, ojalá pudiésemos llegar a un entendimiento en la eventualidad de... Pero hay un riesgo de que eso pase. Evidentemente que hay un riesgo, por eso que ojalá se pueda llegar a un acuerdo primero en Amplitud y evidentemente también un acuerdo con sentido futuro con todos sus integrantes, porque si no, la verdad que se va a entender bien poco si es que un partido apoya al candidato A y el otro partido apoya al candidato B, porque hay una inconsistencia muy grande, porque los programas de gobierno van a ser distintos, los planteamientos que se van a hacer en el país van a ser diferentes y por lo tanto evidentemente que eso hace separar caminos si se diera una situación como esa. Sí, claro, además que uno mira a quienes hoy día integran y si bien se han ido alejando de sus antiguos conglomerados, tienen una visión de base, una participación distinta. Lili Pérez uno la relaciona mucho con el gobierno de Sebastián Piñera, pero alguien como Andrés Velasco fue ministro de un ex gobierno del anterior gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿tendrán la capacidad, por ejemplo, de ponerse de acuerdo en destinar o mirar a un solo candidato? Hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. Y eso producto de que hay algo que lo repetimos y que puede sonar un eslogan, pero es cierto. A lo mejor no nos une el pasado, pero sí nos puede unir la mirada de futuro. Porque en definitiva el país cambió, el país es distinto. Y no hay ninguna razón para que el país siga agrupado con una lógica que tiene que ver con el sí y el no. Porque así estamos agrupados hoy día. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es una realidad. Chile Vamos. Bueno, el binominal ayudaba, forzó y estaba construido para que fuese de esa manera. Pero hoy día que no hay sistema binominal y que ya tenemos una democracia que podríamos decir que es una democracia bastante más moderna, una democracia que ya está más sólida, no hay ninguna razón para seguir pensando en que nos agrupemos en las situaciones que pasaron en el país hace 25 o después de esta elección, 30 años atrás. Porque en definitiva eso está bien, hay que aprender de eso, de los errores en los países, uno tiene que tenerlo sumamente claro para no repetirlo, pero la generación es joven, una persona hoy día de 25 años, cuando le dicen que nos estamos agrupando por situaciones que habían ocurrido cuando él no había nacido, no tiene ninguna noción de la realidad actual de lo que está pasando en Chile. Diputado, ¿cuáles son los desafíos de Amplitud de ahora en adelante? Ya usted dice, ojalá tuviéramos candidato presidencial, no se ve un camino seguro, puede que no lo tengamos y un desafío va a ser mantenerse juntos, digamos. ¿Cómo se va a trabajar en pos de ese objetivo todo el próximo año y cómo se proyecta Amplitud? Bueno, el primer objetivo va a ser poder armar una plantilla parlamentaria que sea sólida y consistente, y eso no basta con tener nombres en algún lugar.
porque dado el sistema nuevo, lo que hay que tener son listas que tengan la fortaleza de poder competir y se ayuden para poder con la totalidad de votos respecto a los que salen elegidos. Exactamente, entonces ahí está el desafío de poder concentrar la fuerza y entender que para que el proyecto político en definitiva tenga sustentabilidad en el tiempo, no basta con pensar que yo me puedo elegir en una parte, sino que yo también tengo que ir a colaborar en algún lugar y tenemos que ser estratégicos para poder presentar las listas, porque al final de cuentas es mucho más viable para elegir un parlamentario si nosotros llevamos lista completa en una comuna o en un distrito y no llevamos un candidato por aquí, un candidato por allá y al final estamos con candidaturas en todos los distritos, pero ninguna con lista completa, pues nos va a ser mucho menos competitivo. Entonces yo creo que también aquí hay que entender que hay un trabajo colaborativo, que los proyectos políticos son colectivos y no se trata de mí, sino que se trata de llevar las ideas que nosotros creemos que son buenas para el país. Y evidentemente que dentro de esa lista, con una sala de competencia, el que saque más votos resultará electo. Y ojalá, si salen más de uno electo, bueno, bienvenido sea. Sí, ¿cuán difícil podrá ser armar una plantilla parlamentaria? Se lo pregunto porque están recién saliendo del desafío de haberse armado como partido. Y con lo que pasa hoy día con el Parlamento, o la mirada que se tiene de los que hacen profesionalmente política, yo no sé si va a ser tan fácil, incluso para los partidos grandes que están súper instalados, tener a la cantidad necesaria para poder competir en la próxima parlamentaria. Nosotros tenemos mucha gente que quiere asumir este desafío. Tenemos mucha gente que está interesada, que no, como decía antes, no había participado nunca en política y que hoy día ve que hay un espacio de hacer las cosas diferentes. Yo creo que los partidos tradicionales, claro, la tienen difícil, lo hemos visto en el propio refichaje, que a nosotros nos pusieron todo tipo de condiciones, nos dijeron que era muy bajo lo que estábamos haciendo, nosotros lo tenemos que hacer ante notario, y tienen un sistema bastante más laxo de refichaje y no se ve con claridad que los partidos vayan a cumplir con la norma de aquí a abril. Entonces, evidentemente que los partidos tradicionales van a tener un problema que es más grande, porque el descrédito de la política, a los primeros que se les achaca es a ellos, porque eran los que estaban desde siempre. Bueno, diputado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien. Gracias. Nosotros vamos ahora a un resumen de noticias.